Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Mientras os vais conectando todos, vamos a ir compartiendo el monitor, ¿vale? Y empezamos enseguida. Bien, ¿podéis ver el monitor compartido? ¿No? So, that's something that the president actually likes to have in his cabinet and among his advisors. There is also a tension in the ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Vale, perfecto. Bien. Bueno, vamos a empezar, como siempre, permitidme un poco las presentaciones. Como siempre, veo gente conocida y como siempre gente nueva. Si hay alguno de vosotros que es la primera vez que se conecta con un webinar nuestro o que es la primera vez que interactúa con nosotros, si podéis identificaros por el chat. Al resto, un saludo como siempre, como cada viernes. Vamos a empezar hoy con un tema, como os comenté, este junio hemos empezado intercalando los horarios. Antes siempre hacíamos viernes hasta ahora, porque normalmente el viernes es un día bastante tranquilo y, bueno, pues al final terminamos la sesión, podemos comentar y si os apetece terminar la semana de 5:30 a 6:30, después del cierre del mercado estamos. Y luego, en junio hemos cambiado. La semana pasada hicimos apertura del mercado, comentario un poco de cómo abrimos la sesión y demás. Y luego, la próxima semana lo haremos a las 3:30, mercado americano. Como siempre decimos, esto no se trata de abrir la plataforma y empezar a disparar, se trata de hacer comentarios. A veces tomas una posición, otras veces otra, otras veces tienes que analizar, pero siempre nos ayuda a tener algún tipo de comentario. Ahí nos encontramos a mucha gente que está por primera vez. Un saludo a todos. Bien, hoy, por lo tanto, toca hablar de análisis, y el próximo viernes no, el otro, a la misma hora, a las 5:30, hablaremos de operativa. Iremos intercalando los seminarios
aunque siempre el título pues, es análisis, obviamente hay millones de cosas que contar y la parte operativa pues también, ¿no? Con lo cual, como siempre me gusta hacer los webinars sobre la realidad, por lo tanto, pues hoy hablaremos de análisis, analizando el mercado, y el próximo día hablaremos de operativa tanto más teórico. Los días de mercado abierto, pues comentaremos cosas más prácticas, ¿vale? Bien, tenéis nuestra web aquí. Nosotros somos BlackBear. BlackBear es un broker online regulado en España por la CNMV, adherida al FOGAIN. Y básicamente lo que hacemos es ofrecer una plataforma la mejor del mundo en comisiones y acceso al mercado. No somos creadores del mercado, básicamente porque nuestra filosofía no es ir en contra de vosotros, sino ir con vosotros. Y creo que es la primera vez que dos traders montan un broker, ¿no? Lo cual es un poco sorprendente, pero bueno, hemos conseguido montarlo siempre desde el punto de vista de cuáles son las cosas que un operador necesita cuando empieza a entender o a interesarse por los mercados. Y lo hacemos pues desde la formación, que creo que es lo más importante cuando uno empieza, formarse bien, y luego pues el asesoramiento o la gestión de carteras o de fondos para aquellos inversores, ya sean retail o institucionales, que necesitan un apoyo. Trabajamos tanto con particulares como para algunos fondos o empresas que bueno, pues, quieren o bien que hagamos algún análisis de información o bien que podamos gestionar la autocartera o hacer algún tipo de actividad. En definitiva, lo que es un broker, ¿no? Normalmente me preguntáis, tenéis la formación en este enlace, yo os paso por el chat. Y además, si os gusta un poco la temática y no conocéis nuestra casa, tenemos escrito un libro, se llama Ignora la multitud, ahí tenéis, lo podéis adquirir desde Amazon o en todas las librerías de España y de América Latina. Yo creo que está prácticamente en todos los países. Con lo cual, si os gusta un poco el tema, lo podéis ver en ebook o en formato normal. De momento, toquemos madera, buenas críticas, lo cual se agradece. Bien, vamos por lo tanto al tema de hoy, que es un poco el tema del análisis. Por aquí me decís, ofrece servicios en México. Bueno, la regulación en todo esto del mercado de capitales realmente es a veces un poco absurda, a veces necesaria, ¿no? Nosotros no hacemos actividad transfronteriza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no comercializamos fuera de España. Pero sí que es cierto que podemos realizar la actividad desde España, ¿no? Eso significa que, por supuesto, si a alguien le interesa nuestra plataforma y obviamente a través de nuestros webinars queréis abrir la cuenta, no hay ningún problema, porque de hecho nosotros todo el tema de la custodia y depositaría es a través de Citigroup y a través de entidades de primer nivel, y estamos regulados no solo por la CNMV, sino de manera indirecta por el FEDIC, que es el regulador americano, y por lo tanto desde Estados Unidos damos acceso o te podemos dar acceso a todo el mundo. De hecho, tenemos clientes de todas las partes del mundo, muchos españoles que están fuera, pero también mucha gente de fuera de España que hablando español pues quiere operar con nuestra plataforma. Fernando, dices, hola, ¿sois del fondo Garriga Site? No. La verdad es que lo conocemos personalmente, tenemos una buena relación, es muy buen tío, además muy buen trader también, pero no somos lo mismo. La escuela él asesora o gestiona fondos. Nosotros no solamente hacemos eso, sino que tenemos una agencia de valores y damos cabida a más cosas, ¿no? Pero lo que necesites saber, pues evidentemente te podemos comentar. ¿Te pareces a él hablando? Bueno, quizás porque vivimos cerca y compartimos acento. Bueno, vivimos cerca, no, somos de cerca, pero no. Bien, no tenéis más preguntas. Vamos al grano, ¿vale? Bueno, la verdad es que, como siempre,
vamos a intentar obviar en la medida de lo posible los conceptos teóricos, ¿vale? Al final siempre decimos lo mismo. El que quiera formarse de verdad, pues lo podéis hacer a través de nuestros programas, ¿vale? Pero estos webinars sirven, primero, obviamente, para que nos conozcáis y segundo, para intentar a veces uno, pues bueno, pues construir un poco de las ideas que cogemos desde Internet, ¿no? Pues que nos puedan ayudar a mejorar. Esto del análisis siempre tiene una doble contrapartida, ¿no? Y qué mejor manera que empezar estos webinars de análisis haciendo una pregunta esencial, que todos alguna vez nos hemos hecho o nos vamos a hacer, que es análisis técnico o análisis fundamental, ¿no? Es decir, yo siempre la respuesta a todo esto, ¿me escucháis bien? Sí, ¿no? Vale. Bien, la respuesta a esta pregunta que seguramente os habéis hecho, yo creo que está en otra pregunta y es, ¿qué buscamos con el análisis? ¿Vale? Yo creo que hay como una especie de confusión en esto del mercado, porque como sabéis, la bolsa es cíclica, ¿no? Y todos los movimientos del mercado son cíclicos. Por ejemplo, ahora funciona bien el momento, ¿no? Y las empresas de crecimiento, pero que a la vez se hacen caras, se encarecen, ¿no? El mercado quiere una cosa, la compra y ese activo sube. Luego, al subir de precio, se encarece. Suben las utilities, suben los bonos, ¿no? Todo tiene una razón y tiene una explicación. Entonces, uno tiene que tener siempre, yo creo, una perspectiva de qué es lo que quiere buscar, ¿vale? Y en función de eso, utilizar en mayor o en menor medida las herramientas de análisis. Yo pienso que no es adecuado coger y trastornarse con intentar aprender a valorar empresas, por ejemplo, ¿no? De la misma manera que tampoco es conveniente y necesario empezar a meter indicadores en los gráficos y empezar a buscar modelos de análisis y empezar a buscar modelos de análisis técnico, o sea, modelos de valoración o modelos de análisis técnico. Si cogemos un poco la esencia de qué es lo que buscamos en el análisis bursátil, que a la postre yo creo que es lo que hoy deberíamos de aprender o de tener claro, el análisis busca simplemente una ventaja, una ventaja. Fijaros, por ejemplo, Benjamin Graham en el libro famoso de esto de la bolsa, El inversor inteligente, él explica un montón de cosas, ¿no? Un tocho importante y que a día de hoy es complicado de leer, ¿no? Porque es un libro antiguo. Pero el propio Warren Buffett, que escribe el prólogo en una edición especial, él coge y dice que los mejores capítulos de ese libro son el 8 y el 20, ¿no? Eso me lo habéis escuchado decir muchas veces, pero realmente es así. Y esos capítulos hablan de cómo tú te comportas delante de las fluctuaciones del mercado, es decir, psicología, y segundo, el margen de seguridad, ¿no? Y aquí se recoge todo absolutamente lo que concierne al value investing bajo mi punto de vista. Luego, evidentemente, hay que hacer números, pero fijaros, nosotros ahora tenemos, por ejemplo, la SICAP en negativo, ¿no? Tenemos este año en negativo. La tenemos en negativo porque hemos comprado un montón de acciones que teníamos en los máximos y las vendimos y han caído un 60%. Las hemos vuelto a comprar porque hemos visto, haciendo un análisis exhaustivo de la empresa, que están baratas y que no ha cambiado nada en el fondo. ¿Qué pasa cuando una acción cae y está bajista? Hombre, necesita un tiempo. A veces tomas una posición y el precio continúa bajando. Y eso es difícilmente evitable. Lo puedes evitar con los stops, pero según el tipo de operativa, otro día hablaremos de operativa, pero según el tipo de operativa, los stops, cuidado también, ¿no? Hay que tipificarlos bien en qué tipo de operativa los utilizas. Por ejemplo, nosotros siempre decimos que el stop es innegociable
cuando tú estás haciendo una operativa con apalancamiento, porque es la única manera que tú tienes de controlar el capital. Haces apuestas fuertes en busca de una dirección, pero tienes que proteger el capital. Por ejemplo, ahora el oro. El oro ha roto una resistencia que luego comentaremos brutal. Y ahí hay que arriesgar. Entonces, arriesgas con apalancamiento, pero con stops. Y sabes que tienes que perseverar. Yo me dedico muchos años a esto. No me considero ni el mejor ni el peor, pero sí que tengo pues una experiencia para saber y conocer y determinar que cuando tú operas a corto plazo con posiciones apalancadas, el stop salta. No, yo no creo que entro en el oro y voy a ganar dinero. Yo sé que el stop me puede saltar y me da igual. Por eso reduzco el tamaño de la posición. Y hay un concepto de perseverancia, ¿no? Que es tú entras, si sales es porque quieres volver a entrar, pero no sabes si te va a caer mucho el precio. Si tú operas al contado y no te apalancas y diversificas, te da igual que caiga el precio, porque sabes que tienes controlado el riesgo. ¿Me explico? Si yo tengo el 1% de mi cartera invertida en oro, yo sé que puedo perder máximo el 1%. Si yo tengo el 20% de mi cartera invertida en oro, yo sé que puedo perder el 20%. Ahí es donde hacemos el criterio de riesgo. Si son posiciones más elevadas, imaginaros que invertimos 100.000 euros en oro en una cuenta de 20.000, pues evidentemente lo único que me salva aquí es el stop, ¿no? Pero si no utilizamos el apalancamiento, el stop es el tamaño de la posición. Entonces tú diversificas en activos muy arriesgados que pueden subir mucho pero que tienen mucha volatilidad, comprando poco. Por ejemplo, pues se me ocurre Qubit o HL, algunas empresas de altísimo riesgo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el concepto apalancamiento. No nos vamos a extender hoy, que hablamos de análisis, pero fijaros que la esencia del trading parte más en cómo gestionamos los riesgos, ¿no? Entonces, la parte analítica del valor, del análisis fundamental, obviamente tú vas a responder bien en las fluctuaciones del mercado cuando entiendas los riesgos. Cuando tú entiendes los riesgos, los entiendes. Por ejemplo, otra que soltamos, Talgo. Ahí tenéis un poco el tema. Talgo es una excelente empresa. Y ahora mismo, vamos a poner el gráfico para hacer un poco más divertido el webinar. Ya hemos hablado de muchas veces del valor, ¿no? Pero tenemos cómo rompe una resistencia histórica. Quizás ahora tenemos el gráfico mensual. Quizás con el paso del tiempo pasa esto. Quizás, me lo invento. Y pensaremos, rompe, apoya y tira, ¿no? O quizás no. Pero lo que es cierto es que desde que un fondo de inversión salió de Talgo, uno de los principales accionistas, la acción ha caído un 10% y como veis se ha secado, ¿no? Entonces, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Esto cambia la perspectiva o no? Aquí estamos todos emocionados y aquí se genera un temor. Luego, muchas veces hay que hacer el símil, que es comparar, pues por ejemplo, CAF, que también hace trenes, y viendo cómo le ha ido a CAF, pues podemos saber si lo que hemos visto en Talgo pues es bueno o es malo. Fijaros que CAF ha tenido un 18% y ahora está en un menos 11%, ¿no? Es decir, ha caído mucho más y ahora rebota con mayor sobreventa, ¿no? Bueno, más o menos, no es ni mérito ni demérito, es una situación de mercado. ¿Y por qué ha aguantado más Talgo? Por esto de aquí, ¿veis? Programa de recompra de acciones. Esto también hay que analizarlo porque yo creo que por encima del análisis técnico y del análisis fundamental, en el mercado impera una cosa, como en todos los mercados, que es la ley de la oferta a la demanda. Y está por encima de todo, la oferta a la demanda. Seguro, segurísimo, fijaros, Estados Unidos. Empieza la subida de tipos de interés, menos 23. Todos los mercados cambiando la tendencia. Powell dice, después de esta sacudida, que probablemente no sea tan duro en la subida de tipos. Corrección, y aquí va a bajar tipos, las bolsas en máximos. Al mercado, más allá de los fundamentales, está la oferta y la demanda.
y si hay bajos tipos de interés y sigue habiendo liquidez en el mercado, es difícil que la tendencia cambie, ¿eh? Aunque lo va a seguir intentando y la Fed seguirá apoyando el mercado. Pero es muy importante también siempre pensar en esto. Luego, lo que sirve en un índice, en un valor, también sirve, ¿eh? Si sabemos que están comprando acciones propias, pues hombre, cuando menos, eso se ve bien en el gráfico semanal. Fijaros cómo, hombre, podemos deducir que el trader del Santander pues está comprando todo en 5,60. Viendo cómo está el mercado y cómo está CAF, bueno, pues parece razonable pensar que es normal. ¿Por qué vender esta acción cuando pensamos en los fundamentales? Pensamos en lo que da valor a una compañía, que es aquí donde entra la palabra mágica, ¿eh? Que es, me preguntáis ahí, el nombre del libro es El inversor inteligente. Es un libro que todo el mundo compra y lee y demás, pero es un tocho infumable. Yo no te lo recomiendo. Es como tener la Biblia. Está bien tenerla, pero es difícilmente te la vas a leer toda, ¿no? Es decir, pues esto es igual, es la Biblia del análisis fundamental, pero es un libro que está muy bien decir que te lo has leído, pero te explica modelos analíticos y de valoración de bonos y demás que poco te van a ayudar hoy en día, ¿no? Más allá de que te guste leer y lo leas por curiosidad, entonces sí, pero para aprender es perder el tiempo. Pero sí el prólogo de ese libro, Warren Buffett dice el capítulo 8 y 20, no 9, 20, y habla de eso, el comportamiento del inversor delante de las fluctuaciones del mercado y el margen de seguridad, ¿no? El comportamiento del inversor delante de las fluctuaciones del mercado lo vamos a ver en Renault luego, ¿eh? Ahora vamos a ver el margen de seguridad. Y aquí está la clave. Es decir, ¿qué buscamos en el análisis fundamental? Una ventaja, el margen de seguridad, ¿no? Fijaros, el margen de seguridad, ¿qué quiere decir? Tú valoras la compañía con unos criterios, ¿vale? Hay millones de criterios de valoración, un montón, pero al final es tener una idea de que si tú lo que estás comprando está barato o está caro, ¿eh? Nosotros hemos hablado muchas veces de Talgo. Si amortiza el capital en un 16%, pues tenéis que pensar esto, que ahora mismo Talgo, a los precios que está, cuando termine el programa de recompra de acciones, quizás no será el 16, todo depende del precio, pero vamos a contar ahora aproximadamente, es como si estuviese a 4,75. 4,75. Este año ha conseguido 1.000 millones de pedidos y sabemos que está en un ciclo expansivo de los beneficios. Si ahora hay una recesión global, a Talgo le da igual a la empresa, ¿eh? Porque sabemos que los próximos 3 años los beneficios van a crecer, seguro, porque está en una fase de fabricación y el mantenimiento pues siempre se hace, con lo cual es una empresa anticíclica, o sea, va en contra del ciclo, va a su ciclo, y su ciclo ahora es en fase de expansión, ¿no? Eso por un lado. Segundo, fijaros, este año ha conseguido 900 millones, que hace unos años se le criticó, cuando cayó de la UPV, por cierto, por tener un contrato con mucho riesgo con Arabia Saudí y riesgo de impago. Ese contrato era parecido a los 900 millones cuando salió a bolsa. Y en todo este proceso ganó el contrato de Renfe, esta vela, que es lo que ahora está ejecutando por los ciclos de 2-3 años, y ha conseguido contratos por 900 millones en Alemania, Uzbekistán, USA y Egipto. Esto, evidentemente, le da mucho margen a la empresa, porque sabemos que en el tren de la Meca pues han podido amortizar con el dinero que han ganado, de más, 100 millones de euros, a comprar acciones propias, que es un 16% de la empresa. Si el de Renfe sale igual, que nos dice que seguirán amortizando capital, ¿no? Y eso sería una fantástica noticia. Por lo tanto, es un negocio que sabes que está creciendo, que está en una fase muy positiva, pero sobre todo, nosotros no vamos a vender Talgo porque está cayendo un poco. Vamos a vender Talgo en 2020, bueno, en 2020 no, en 2020 vamos a ver si vendemos Talgo. ¿De qué dependerá? De qué pasa en Renfe Cercanías, de qué pasa en Dinamarca y de qué pasa en UK. Si gana estos 3 contratos, pues aquí puede rascar 2.000 millones, aquí 3.000 y en Dinamarca 500 más. Estamos hablando de 5.500 millones.
si gana estos 3 contratos, Talgo ya no es lo que es. Probablemente sea una empresa del IBEX. Y eso significa que puede multiplicar por 2 o por 3. Si pierde estos contratos, todos, pues valoraremos si vendemos. Y si gana, por ejemplo, Cercanías y Dinamarca, bueno, pues también mantendríamos. Entonces, quizás en lugar de por 2 o por 3, doblaríamos o por 2. Pero pensamos que sin ganar todo esto con lo que ya ha ganado y el ciclo de expansión y el programa de recompra de acciones, pensamos que el precio tiene potencial de recuperar el precio de la UPV. Entonces, no vamos a pensar ni plantearnos vender, porque yo esta fiesta no me la pienso perder. En 2020 quiero vivir esto. ¿Qué pasa con estos 3 contratos? Y eso es lo que nos interesa. Eso es margen de seguridad, que si sale todo mal, lo habido y el ciclo expansivo del abril, más el programa de recompra de acciones, todo esto ya me da un margen de seguridad para estar tranquilo a estos precios por Talgo. Renault es diferente. Aquí sí que es un poco el tema, ¿no? De por qué vendemos Renault o por qué muchas veces tenemos un valor y esto de la bolsa es muy peligroso porque, sinceramente, yo en el libro un poco lo explico, ¿no? Muchas veces me preguntan un poco si hay algún rasgo que se puede tener en el trading y demás. Hombre, yo creo que un trader navega en contra de todos y contra sí mismo, ¿no? Y normalmente un trader es un tío autónomo en sus decisiones, ¿no? Porque pensamos mucho y tenemos que tomar decisiones constantemente en contra de lo que nos pide el cuerpo, ¿no? De dónde va el rebaño. Y eso es un poco el tema de Renault. Fijaros, a veces entramos en un valor, ¿no? Porque el mejor analista fundamental de España y probablemente de Europa y quizás del mundo o de los top 10 mundiales está comprando Renault y todos compramos Renault. Y de pronto Renault cae un 50%. ¿Eso resta mérito o atractivo al valor? No, pues porque cuando uno compra 100 y cree que Renault vale 200, pues tiene atractivo. Y de pronto el mercado cae 50%. Es ahí donde un operador se bate. ¿Por qué? Porque un principiante normalmente lo que hace es vender. Y a veces aquí, antes de que el mercado rebote. O promediar a la baja. O apalancarse con CFDs. Y eso es una condición arrogante, porque miramos el dinero y no la posición. De ahí que en ese libro Benjamin Graham nos enseñó que cuando compramos un papel no tenemos dinero, aunque la cuenta del broker nos dice cada día la valoración de nuestra cartera de activos. Pero no hay que mirarlo. Lo que hay que mirar es si continúa todo igual y buscar una solución. Nosotros buscamos en el análisis técnico la solución de timing, ¿no? Es decir, buscar una solución de momento, ¿no? El precio intenta girar y tal, ¿no? Que a veces fracasa, pero bueno, al menos hay un criterio que nos ha corregido pues en un 40% la entrada, dándonos también pues, un potencial de revalorización más elevado. No es lo mismo entrar a 60 buscando el 200 que entrar a 100. A 100 aspiras a doblar, a 50 pues por 4, ¿no? Entonces, el precio pagado es muy importante. Luego, la ventaja o la solución al problema del value investing está en el análisis técnico. Fijaros, la solución al problema de entrar demasiado temprano está en el análisis técnico. De hecho, en las críticas que están recibiendo los grandes value investors de España ante el mal comportamiento de sus fondos, la respuesta es: nuestro principal problema es que entramos siempre temprano. Y la solución está en el análisis técnico, que a veces tanto reniegan por desconocimiento, creo. Bien, el problema del análisis técnico es que entramos y salimos demasiadas veces. Y la solución al problema del análisis técnico, que es sobreoperar, está en el value investing, que es no mirar el gráfico y dejar que las cosas pasen. Si tú ves que el próximo año Talgo va a hacer esto, pues ¿para qué vamos a vender? ¿No? A no ser que cambiase algo, pero en principio sigue haciendo la producción de los trenes, termina de cobrar los trenes de Arabia y ha conseguido 900 millones en contratos que nos dan la garantía que después de estos 3 años hay un par de años más de trabajo continuado y además un incremento de las ventas porque hay contratos que son de corto plazo, aparte de otras cosas, ¿no? Eso nos da margen de seguridad, de que no nos hemos equivocado.
El tema de Renault, con la caída y el comportamiento se corrige con lo que os he dicho. No me compréis el 20% del capital en acciones de Renault o el 100% del capital en acciones de Renault sin un stop, pero me podéis comprar el 2% de vuestro capital en acciones de Renault y si todo sigue igual y ha caído un 50%, podéis comprar el 2% más. 2% aquí, 2% aquí, 4%. Bueno, tiene lógica. 10% aquí y mediar a la baja 10% más, no, porque estamos ponderando nuestro ahorro a una posición excesiva al capital. Y eso es operativa, condicionada al análisis. Siempre hay una lógica equivalente en todo, ¿no? El análisis técnico nos brinda la oportunidad de estudiar el precio, por lo tanto, su momento. Y el análisis fundamental nos ayuda a comprender pues un poco los fundamentales. No hace falta ser un hacha en esto, ¿eh? Al final, Renault nos gusta pues, por una razón, que es los activos ocultos de Nissan, Daimler y la caja neta suman 15.800 millones, la valoración de free cash flow para nosotros es de 16.000 millones, 1.600 por 10, y la financiera de Renault, pues 5.000, que es su valor contable. La valoramos en 36.800 y su valor en bolsa a día de hoy es 15.000 millones. Tiene un potencial de 145%. Hay otros analistas que la valoran en más. Nosotros consideramos que es un precio adecuado. ¿Es mejor o es peor? Da igual. ¿Veis esto aquí? Esto lo que nos dice es que hay margen de seguridad. Y el margen de seguridad, en este caso, está aquí. Tú compras una empresa que el dinero que tiene en caja y sus acciones que tiene en su broker valen más de todo el negocio. Entonces nos regalan el negocio de hacer coches de Renault, que por cierto es rentable, podemos ver en los datos value. Entonces, el análisis fundamental responde al criterio de margen de seguridad. Luego está toda la retórica, ¿no?, del value investing, de si es un buen negocio, es un buen precio, el equipo directivo está alineado. Nosotros al final lo que siempre pensamos es cuando, por ejemplo, todo converge, en estos dos ejemplos, Talgo, para nosotros todo converge, ¿no?, porque el equipo directivo es a la vez la propiedad. Bueno, hay un capital riesgo, pero quiero decir que están en la propiedad, están interesados en que su patrimonio prevalezca, ¿no?, la familia Oriol, que están en la gestión del negocio y toman decisiones que favorecen al accionista, que soy yo, que es comprar acciones propias. A mí eso me parece genial. Por lo tanto, todo lo que repercute, lo que repercute al final en esto es positivo. Más cosas. Vamos a ahorrar esto. Vamos a comentar ahora un poco sobre el análisis técnico. Ya hemos visto el margen de seguridad, que es una parte esencial, inequívoca del análisis fundamental o del value investing, ¿vale? Luego, obviamente, hay que hacer números, pero estamos hablando de lo que buscamos, de la pregunta, ¿análisis técnico o análisis fundamental? Bueno, la pregunta es, ¿para qué necesitamos, no? Bien, el objetivo, ¿para qué usar el análisis fundamental? Por lo tanto, es para entender un poco si hay margen de seguridad o no en la inversión. Si es un activo caro, pues lo podemos comprar perfectamente, pero aplicando una estrategia de momento. Porque si no está barato, pues lógicamente buscaremos que nos dé un 15 o un 20% y hasta luego. Vamos a hablar ahora del análisis técnico. ¿Qué buscamos en el análisis técnico? Me preguntáis ahí, mi pregunta es sobre la unión de Reinault y Fiat fue positiva. O sea, al final hay muchos rumores y muchas conjeturas y muchas circunstancias. Nunca sabes si será bueno o malo. Normalmente, en el mundo del automóvil, siempre las fusiones han sido positivas, siempre, normalmente. Tampoco nos gusta perder el tiempo en suposiciones, ¿no?, porque hay muchos valores y hay muchas cosas. Entonces, si eso pasa y Fiat y Renault se fusionan a todos los efectos, lo analizaremos y lo valoraremos. De momento no tenemos una opinión, básicamente porque no nos gusta hacer trabajos sobre hipótesis, ¿no? Básicamente no porque no nos guste, sino porque nos dedicamos a esto y
y hay muchas cosas que hacer. Rafa dices, ¿crees que se avecina una crisis económica mundial por la subida de índices, bajada de renta fija y la rotura del oro? Hay un farol por ahí. ¿Cómo puedes sacar provecho a esta crisis que se avecina? Yo Rafael, hace, no sé, te diría 5 años que espero la crisis y afortunadamente, como siempre decimos, le hago más caso a la metodología que a la arrogancia que tenemos como personas, ¿no? De ver situaciones que no pueden ser. Al final los mercados son eso. El mercado es el que es. Ha intentado cambiar muchas veces. 2015 y 2016 y ahora. Claro, si viene un cambio de gobierno que bajan impuestos y beneficia a las empresas, pues tienes otro año o 2 más de subidas. Y si luego hay otro gobierno que decide incrementar el gasto público y bajar los tipos de interés el Banco Central otra vez, pues eso puede favorecer el mercado. Al final es lo de siempre, ya lo decía Keynes, ¿no? El mercado puede permanecer más tiempo irracional que tú solvente, porque podemos intuir las cosas, pero las burbujas acaban cuando acaban, no cuando queremos que acaben, ¿no? Y es imposible de saber. Lo que sí podemos tener certeza es cuando ha estallado la burbuja y ya hay una caída importante, pero gran parte del trayecto bajista estará desarrollado. O te anticipas o aprovechas abriendo cortos. No es fácil, porque normalmente cuando el mercado gira, pues suele pillar a la mayoría largos y sin ganas de vender, esperando el rebote y sin tiempo. Eso es lo que suele pasar. En algún momento habrá alguna crisis, pero porque es ley de vida. Al final, yo a veces pienso, puede servir de poco, porque es una idea, pero a veces pienso, si estamos delante de la expansión monetaria más grande de toda la historia, que se han imprimido 10 trillones de dólares y no hay inflación, hay un problema, eso es evidente, pero también hay un segundo problema y es que todo esto hay que retirarlo. Deflación y deuda es un enemigo mortal, Entonces, en algún momento tiene que haber una desaceleración. ¿Será mejor, peor? No lo sabemos. Tenemos que cohabitar siempre con las conjeturas e intentar hacer el esfuerzo de no plantearnos situaciones futuras, porque la predicción, al fin y al cabo, pues es un sesgo y podríamos estar toda la vida buscando excusas delante de los sesgos, ¿no? Al final el mercado está ahí y hay que actuar de una manera u de otra. La bolsa siempre se comporta igual, los bancos centrales no. Nunca habían actuado así o sí lo suelen hacer. Sí, los bancos siempre han actuado así. De hecho, desde que existen. Y de hecho existen precisamente por eso, para ser el prestatario de última instancia. Han hecho lo de siempre, pero cada vez mayor. Entonces dices, no ha pasado nunca igual. Sí, pasó en el 2008, y pasó en el 2000, ¿no? Y cada vez pasa igual. Yo tengo un estudio hecho por ahí en el que explico un poco los antecedentes de todo esto. 1994 es donde empieza todo esto. Cuando el gobierno de Clinton rescata a México de una crisis de deuda y lo rescata, aunque de cara a la galería explica, pues, bueno, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Para ayudar y demás. Está claro de que lo hace para rescatar los fondos de inversión tenedores de deuda pública en México. Luego le salió bien la jugada porque México pagó, todo se solucionó perfectamente bien y les dio coraje, ¿no? Para continuar rescatando los fondos de inversión y bancos americanos. Y lo que empezó siendo una ayuda, algo razonable, se convirtió ya en un vicio. Y en 1998, cuando quebró el Long Term Capital Management, o en 1997, cuando hubo la crisis de los tigres asiáticos, al final la crisis venía por el pánico de la gente vendiendo los fondos de John Templeton, ¿cómo se llamaba? Mark Mobius en aquella época, ¿no? Vendían todos los fondos. Entonces, claro, los fondos invertían en empresas, en infraestructuras, y Asia tuvo una crisis muy fuerte por culpa de la crisis de deuda, de que básicamente la gente salió por pánico, ¿no? No sé lo que tengo, ¿no? Y se rescató a esos fondos y se rescató al Long Term Capital. Ahí el rescate era de 3.000 millones de dólares.
que era una barbaridad. Y fíjate, de 3 billones a 10 trillones, ¿no? Es la bola de nieve que se hace más y más grande. Bueno, de momento tampoco pasa nada, ¿no? Pero es curioso que cuanto más impresión monetaria hay, menos inflación. Bueno, veremos. Desaparición de los bancos, ¿eh? Bueno, todo eso son conjeturas que no entraremos a valorar, ¿eh? A mí me gusta el cinismo tanto más que vosotros, pero el práctico. Las cosas cuando están hay que valorarlas y evaluarlas, ¿no? Al final está claro que todo desaparece y que el sector bancario pues tiene mucho que renovar y de hecho la revolución está en marcha, ¿eh? Pero es evidente que los bancos, el sistema financiero tiene que existir de una manera diferente, pero tiene que existir, ¿eh? ¿Cómo se puede ser objetivo ante tanta subjetividad? Bien, me gusta la pregunta, Angelina, y vamos a continuar con el análisis, ¿no? La subjetividad del mercado se llama incertidumbre y la incertidumbre, si estudiamos académicamente el mercado, es igual a el riesgo, ¿eh? El riesgo del mercado es la volatilidad. Eso es lo que dice John Markovich. Nosotros lo que decimos es que el riesgo es, como decía Peter Lynch, no saber lo que se está haciendo. Es decir, hay que entender muy bien qué es lo que tú tienes. Y el análisis nos ayuda a tener una ventaja, no una certeza. El que busca la certeza cae en el sesgo predictivo. Y no existe certeza. Puede ser que Renault llegue y gane un 145 más, pero puede ser que no. Si tú crees que, fruto de tu trabajo y análisis, la circunstancia es, he hecho un trabajo, me he esforzado, esto vale 145, va a llegar ahí. Eso es un error, porque el futuro puede pasar muchas cosas, muchas. Talgo puede ganar los contratos o no. Renault puede tener una guerra interna brutal, puede haber un cambio en el mundo del automóvil, que de hecho está ahí también, ¿eh? Pueden pasar muchas cosas. Y tu única protección es la gestión del capital. Y en este caso es invertir poco, diversificar, ¿eh? A mí me gusta hacer apuestas grandes. Pero cuando hacemos una apuesta grande sobre un activo, es un activo que para mí tiene riesgo casi cero, ¿no? Y cuando, por ejemplo, una empresa tiene riesgo casi cero, hombre, cuando no tiene deuda, cuando tiene un ciclo de negocio pues que tiene mucha visibilidad, ¿no? Como Talgo, y dices, próximos 3 o 4 años no tiene deuda, tiene los contratos, está haciendo el abril, el mantenimiento sigue ahí, hay más contratos por ganar y ha conseguido alargar 2 o 3 más el ciclo de fabricación. Hombre, hay cierta visibilidad. Yo sé que no sé si ganaré o perderé, pero sé que puedo ganar razonable y perder poco. Y eso es lo que a veces te hace ser más agresivo. Y a veces pues, ser más modesto. Por ejemplo, vamos a meter el otro activo, el oro. El oro se puede operar de un montón de maneras, con futuros, con opciones, con ETFs. Fijaros. Y el análisis técnico, yo no sé si es mejor o es peor, ¿no? Pero lo que nos dice de manera inequívoca es que algo está pasando en el oro. Aquí algo está pasando, ¿no? ¿El qué? No lo sé, pero algo está pasando. Por primera vez en 7 años, el precio del oro rompe esta resistencia. Y esto es significativo. ¿Que puede ahora esto volver al rango? Por supuesto, que nadie lo dude, ¿vale? Ahora, como trader, yo estoy obligado a comprar oro. No puedo no estar en esta fiesta, no puedo, tengo que comprar oro. ¿Cómo? De 1000 maneras. Puedo comprar, fijaros, empresas mineras. Nosotros hemos comprado esta, Compañía de Minas Buenaventura. Ahí tenéis. Empresa que gana dinero con la extracción del oro. También la hemos comentado muchas veces. Es una manera de invertir en oro, ¿eh? Ahí tenemos una situación de máximos, corrige, vuelve. El oro ya ha anticipado esta ruptura, Buenaventura no, pero
bueno, no se comporta mal respecto a otras empresas como por ejemplo Newmont Mining, que es la empresa más grande, ¿veis? Buenaventura está rompiendo este máximo, Newmont, ahí tenéis, ruptura. Esto es una señal de compra. No dice que va a subir, no nos dice que va a subir. Nos dice el análisis técnico que se está comprando. Además, después de esta caída, aquí tenemos un volumen interesante, se está comprando. Podemos entrar en mineras. Nosotros recomendamos claramente esta, Compañía de Minas Buenaventura, del Perú. No sé si hay alguno de por ahí. Luego también podemos entrar en el spread. ¿Qué pasa con la plata y el oro? La plata tiene una correlación, y eso también forma parte del análisis técnico, con el oro. Esa correlación que tiene está a día de hoy en el gap máximo histórico. No ha habido nunca tanto diferencial. Por lo tanto, en algún momento la plata tiene que ganar territorio respecto al oro. La plata es súper agresiva. Estamos en mínimos de muchos años. No hay un patrón todavía claro, pero por anticipación, bueno, se puede probar stop, ahí sí, marcado, ¿no? Stop y buscar un recorrido. Podemos entrar, evidentemente, directo con el oro. Podemos entrar directamente con el oro, comprando lingotes y buscando ampliar la posición si el mercado se desarrolla. Además, no solamente el análisis técnico nos marca lo que os digo, que algo está pasando, sino que hay una particularidad muy, muy interesante, que es el proceso de aceleración. ¿Qué es esto de aquí? ¿Veis? El precio va a un ritmo y ahora acelera los impulsos. Si esto es una ruptura de verdad, después de todo este lateral, el oro va a tener un tramo interesante, ¿no? Y se puede ir incluso a la zona del 1800, paso a paso. Pero evidentemente todo este rango lateral, si ese es el momento adecuado, aquí tenemos un potencial muy interesante, 30%. Esto con posiciones cargadas, porque la volatilidad del oro, en este caso, bueno, pues no está mal. Se puede también completar, como os decía, con la plata. Lo que es un 28% para el oro, la plata es un activo más salvaje. Lo equivalente, el oro ahora, digásemos que está rompiendo esto de aquí. Volver a los máximos, o a un nivel razonable, pues es un 114. Es decir, pienso que tenemos que asumir un riesgo, ¿no? Ello no significa que mañana va a llegar aquí, ¿no? Pero sí que el mercado, el mecanismo, el análisis técnico nos está dando una anticipación en el oro y por su correlación, ¿veis? La plata, en principio, nos puede dar una anticipación. Comprar un poquito de oro, un poquito de plata, comprar Buenaventura de Minas, que es una empresa de oro, y comprar, ¿por qué no?, alguna opción call del oro y o de la plata para poder aprovecharnos de este recorrido que yo creo que si tiene que ser, pues en 2 años lo veremos. Por lo tanto, strike, vencimiento 2 años y si vemos el recorrido alcista de la plata, perfecto, y si no, perdemos lo que queramos arriesgar, ni más ni menos, ¿no? ¿Y cómo podemos comprar opciones de la plata? Podéis, por ejemplo, poner el ETF Shares Silver Trust, que es el ETF de la plata, y desde ahí comprar opciones en el mercado. O podemos comprar también el GLD y opciones sobre el GLD, que es el ETF que compra lingotes de oro. La buena noticia es que las commodities normalmente son peligrosas por los contangos. El oro no, el oro es spot, ¿vale? Y aquí no hay problema. Como veis, el GLD no apreciamos una subida espectacular de volumen. Si el mercado tiene que coger consistencia, el ETF de oro va a ganar volumen.
si se pone de moda y se empieza a comprar, el propio volumen del ETF va a impulsar el precio hacia arriba. Y esto es muy importante, porque fijaros, hablamos de análisis técnico y no hemos hecho ni un comentario respecto ni a la predicción, ni os he explicado ninguna explicación de los milagros del Santo Grial referente a los indicadores que nos van a dar seguridad. No. Hemos hablado de correlación, de confirmación, de una ruptura de resistencia que significa que se está tomando una posición. Nosotros esto lo miramos con lupa. ¿Por qué? Pues por lo que os digo, porque el volumen refleja que se está comprando ETF del oro y si queremos hacer una operativa en el CHA US dólar a nivel táctico, que por cierto comentamos el viernes pasado en la apertura, si queremos hacer un movimiento táctico sobre el oro intradiario, yo prefiero 1000 veces, antes de tener un indicador o cualquier historia, observar la tendencia en los frenos. Cuando el precio frena, ¿veis? Los máximos que empujan demuestran fuerza. Los mínimos, pues por ahí que el precio más o menos está lateral, ves que está fuerte, pues tomar una posición. Ahora está en este punto. Si descansa un poquito más, podemos tomar una posición. Stop. Y si continúa la tendencia, perfecto, ¿no? Insisto, a corto plazo, persistencia. A veces salta el stop, pero o sea, si salta el stop, es para evitar que pase esto. Pero si vuelve, es para volver a entrar. Al final todo es sumas y saldos, ¿no? El tema este del oro, a nivel intradiario, tenéis que poner el GLD y ver el volumen, los volúmenes, ¿vale? Yo os creo que es mejor que os pongáis, no sé, 6 meses, gráfico diario, por ejemplo, y ver el volumen diario, más o menos. Podemos tirar una media sobre el volumen y ver si se empuja el volumen hacia arriba. Por aquí, ¿no? ¿Veis? Hay picos de volumen. Esto está muy bien, porque al fin y al cabo, si hay volumen creciendo, veréis que en el intradiario esto va tirando. Por lo tanto, hay que ver el volumen en una pantalla, el gráfico del GLD, y luego, evidentemente, el oro. Sobre todo cuando estás dentro, porque a veces pasa la volatilidad como hoy, ¿no? De más a menos, pero es normal. Si llega el volumen en el ETF, significa que los fondos índice, que están muy de moda en Estados Unidos por todo el tema de la gestión pasiva y de los robot advisor, si entran estos en el mercado, pues van a entrar todos, porque el borreguismo bursátil a su máxima expresión, pues son los robot advisors, son robots que siguen la manada. Entonces esto retroalimenta las tendencias y es interesante controlar el ETF y el volumen, porque si tira podemos aguantar más la posición intradiaria. Bien, en definitiva, lo que buscamos, por lo tanto, en el análisis técnico no es predecir nada, igual que tampoco tratamos de saber con exactitud qué vale Renault. Nosotros pensamos, si está más o menos a 50, pues 150. Y hay otros analistas que lo valoran en 200. ¿Quién tiene razón? Da igual. Tú puedes pagar lo que tú quieras por una empresa, lo que tú quieras. Entonces, es tu criterio de valoración. Lo que te importa no es lo que vale, sino si tiene sentido comprar cuando sabes lo que vale. Y si para ti vale el 145% más, hay margen de seguridad. Entro. Si encima le pones el filtro del análisis técnico y ves que todavía no tiene mucho momento, pues te esperas. Cuando gana algo de momento, te arriesgas. Y siempre hay una contraprestación. En definitiva, importante, ya con esto voy terminando. La pregunta, ¿análisis técnico o análisis fundamental? La respuesta es otra pregunta. ¿Para qué lo queremos utilizar? Si queremos utilizar trading de corto plazo, está claro que el análisis fundamental no sirve de nada. ¿Por qué? Pues evidentemente porque necesitamos momento y el momento lo podemos determinar con el análisis técnico. Y si buscamos invertir a largo plazo,
el análisis fundamental nos ayuda muchísimo, más que el técnico, aunque el técnico complementa bien el momento bajista, dicho por el propio Paramés, ¿no? Que nuestro principal problema es que entramos demasiado temprano. Bien, pues el análisis técnico puede tener la respuesta a ese problema. Estaría bien evaluarlo en lugar de pensar que nos sirve. Y luego, evidentemente, la gestión monetaria que hacemos y del riesgo de las posiciones está por encima de todo lo demás, ¿no? El análisis tiene un sesgo que es el sesgo predictivo. Jamás sabremos con exactitud qué vale una empresa, porque es un criterio también subjetivo, el criterio que cada uno quiere aplicar. Y a la vez, jamás sabremos qué va a pasar en una cotización, porque todo está por suceder y de hecho no es el propósito del análisis técnico. Lo único que necesitamos es combinar las herramientas de análisis y buscar solamente margen de seguridad o una ventaja estadística que nos induzca a pensar que las probabilidades de éxito son mayores comprando que vendiendo o vendiendo que comprando. Bien, Horacio, dices, página para interpretar los fundamentales. No hay. Nosotros en la plataforma tenemos una de las herramientas. A ver. Bueno, tenemos una de las herramientas que son los datos de valor, que tú aquí puedes encontrar todos los datos, ¿vale? Para nosotros es muy importante. Desde aquí puedes ver todos los, interpretarlos, ¿eh? Pero la mejor página para interpretar los análisis fundamentales, la mejor vas a ser tú. Porque cuanto más los trabajes y más los entiendas, menos tiempo vas a necesitar. Y mejor entenderás las cosas. ETF de oro, el GLD. GLD, hemos comentado de hecho. Respecto a la call, ¿qué vencimiento? 2 años. Ismael y otras personas, Luis, me preguntáis sobre el segundo libro. Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. La verdad es que estamos avanzando mucho en Blackbird. Tenemos cosas muy importantes para nosotros en los próximos meses y obviamente escribir un libro es una cosa que ocupa mucho tiempo y a mí me gusta centrarme, ¿no? Mi intención es este agosto avanzar. De hecho, me voy por ahí básicamente a escribirlo, pero no lo sé. El próximo año seguramente. Me comentáis también respecto a los bancos. Hombre, el tema de los bancos es complicado, porque es evidente que es un sector delicado, pero creo que está suficientemente barato como para que podamos sacarle provecho, ¿no? Nosotros, en el fondo, tenemos un banco de inversión, pero entendemos un poco los fundamentales, ¿eh? De hecho, tenemos que calcular el famoso core capital y, si me permitís la expresión, es un coñazo, ¿no? Pero bueno, nos hace entender mejor el negocio bancario y es evidente de que hoy en día pues hay licencias en el Banco de España de instrumentos electrónicos de pago, hay muchas maneras, ¿no? Y estamos en un sector en transformación, pero la propia banca está ya transformándose y es algo que hemos visto. Yo pienso que a medio plazo es una inversión interesante, Luis. A corto plazo está en mínimos, ¿no? Por lo tanto, sigue ahí. Lo bueno es que ha dejado de caer, cuando menos, está lateral. Y a largo plazo no me interesa, me interesa a medio plazo, ¿no? Entonces, de momento, es un poco la idea que tenemos. ¿Diferencia entre plata y oro? Pues no lo sé. Siempre hay excusas de producción, tal, pero esto es habitual, ¿eh? Siempre hay muchas conjeturas.
Tampoco es solo comprar plata, ¿no? Porque la plata está más débil que el oro, pero sí algo como más agresivo, compras menos, y el oro y Buenaventura, por ejemplo. Es una muy buena opción, Buenaventura. Me preguntáis, entonces, no tiene mucho sentido saber el valor de la empresa, sino el potencial de revalorización. ¿Y cómo sabemos el potencial que prevemos es objetivo y razonable? A nosotros el potencial de revalorización no nos interesa en absoluto, ¿eh? Creemos que hemos entendido bastante bien el mensaje de Graham y además yo os recomiendo el libro de Peter Lynch, que es un libro extraordinario, si queréis y os gusta este tema. El libro de Peter Lynch, fijaros que este pack, ¿no? No sé si lo han puesto a costa o no, pero siempre digo, estos dos son mis libros favoritos. Luego es normal que me acaba de hacer ilusión ver el mío con estos, pero considero que estos dos libros de aquí son lo mejor que hay. Este de aquí es de especulación genérica de un trader de verdad, que es Jesse Livermore. Este lo tenéis que leer. Para mí es el mejor libro de bolsa que existe. Aunque quizás lo leéis la primera vez y os guste, pero penséis que os enseña poco. Yo cuanto más años he trabajado en esto y más veces lo leo, más cosas aprendo. Es increíble. Es una obra de arte. Y este de aquí también. Este de aquí es el mejor libro de análisis fundamental que existe. Además es muy divertido porque Peter Lynch es un tío que te guías a cenar de lo interesante y cachondo que es muy divertido. Yo os lo recomiendo, los dos, porque son muy buenos y ahí realmente te das cuenta de que explica esto, que no necesita, de hecho dice, a mí me cautivó en el libro empieza, no sé si lo dice así, yo siempre lo explico así, pero dice, si no habéis estudiado contabilidad y finanzas, no os preocupéis, tendréis que desaprender menos. Entonces, me pareció muy sincero, ¿no? Y es un poco lo que hay. Es decir, no te tiene que importar tanto qué vale la empresa, sino porque, ¿cómo te lo puedo explicar? Por ejemplo, yo conozco analistas fundamentales muy buenos que no les interesa el valor, les interesa el crecimiento. Es decir, si la empresa puede seguir creciendo, porque piensan, si yo pago algo caro, por ejemplo, 15 veces beneficios o 20, pero la empresa crece el 50%, el PER va a tender a caer. Por lo tanto, tú estás pagando caro por algo que dices, estoy dispuesto a pagar un sobreprecio porque, joder, esta empresa crece a lo bestia. Y luego hay empresas cíclicas que no crecen, sino que se adaptan al ciclo. Ciclo mejor, ciclo peor. Y suben y bajan, ¿no? Entonces las cíclicas las compras abajo, las vendes arriba. Y claro, hay mil cosas en esto del mercado. Y es evidente que el timing es esencial en las cíclicas. Por ejemplo, BMW, que tenemos en la pantalla. Entonces sí que es bueno el análisis fundamental, pero no es necesario saber lo que vale, porque no lo sabemos nunca. Tú vas a ver ENCE en los máximos y pensarás que está barata. Si coges los números y los cuadras y coges un libro de análisis y no interpretas los números, porque las empresas son dinámicas. Y una empresa cíclica en la parte alta del ciclo gana mucho dinero, pero sabes que el próximo año no gana dinero. ¿Por qué? Pues porque se le han acabado los contratos de fabricación del Abril, por ejemplo, a Talgo. Si dices, está haciendo un tren y deja de hacerlo, pues es lógico que todo lo que gana de la fabricación, pues deja de ganar y tiene un impacto importante. Entonces, si tú tienes esa información, es más importante eso que decir, no, Talgo tiene PER 30. Hombre, no compro Talgo porque tiene PER 30, compro Talgo porque el crecimiento de la facturación, si gana 100 millones, pues entonces sí que es una valoración que tú sabes que es razonable que pueda suceder y te anticipas al ciclo, ¿entiendes? José dices, deja que llegue el libro a la 10ª edición. Bueno, si llega a la segunda, ya firmo. Bien, los contactos de la página los tenéis ahí, Blackbird, ¿vale? Ahí tenéis cualquier cosa, podéis pedir una demo o podéis ir a la formación, podéis pedir información desde aquí, ¿vale?
y os informaremos sin ningún tipo de compromiso, ¿vale? O sea, podéis hacer desde la web. ¿Se puede hacer análisis desde la plataforma? Sí. La plataforma nuestra es como un Bloomberg o un Reuters, pero que os lo damos gratis, para todos los que operáis con nosotros. Podéis tener gráficos, la televisión, los análisis fundamentales, la plataforma, el book trader, todo. Es simplemente una cuestión de adaptación, y de qué es lo que se necesita. Pero bueno, las opciones, bueno, lo que queráis. Medio plazo, Luis, pues 2 o 3 años. El Santander compró el Popular por €1 y echa 52.000 trabajadores en España, sí. Y eso es, desafortunadamente, lo que está pasando en el sector financiero, ¿no? Pero bueno, eso no lo podemos remediar. Al final, análisis técnico entre correlaciones de índices y Forex, es decir, correlacionar un soporte del DAX con un soporte del eurodólar. A veces hay, por ejemplo, el dólar canadiense con el petróleo o las divisas de Australia con el oro. Sí, de hecho ahora pensando, ¿no? Me has hecho pensar un poco que tendremos que revisar el dólar neozelandés y australiano, o si hay algún movimiento a correlación con el movimiento del oro. Puede ser una buena idea para operar esa divisa. Todos los mercados circulan, el dinero fluctúa, circula, sale de la renta fija, compra acciones en euros o en dólares, el oro se compra en dólares, ¿no? Se compra en Nueva Zelanda o en Australia, el dinero va para allí, entonces todo afecta, por supuesto. Yo quisiera saber qué datos fundamentales muestran si una acción está cara o barata. Bueno, todo esto yo te animo, Antonio, a que vayas viendo los webinars. Siempre explicamos alguna cosa diferente y nueva. Obviamente no tenemos tiempo para explicar todo a la vez. Y si tienes inquietudes y demás, puedes preguntar también por nuestros programas formativos. Hay muchos datos, hay muchas maneras. Al final tienes que tender a la simplicidad. Ya te digo, trabajas 4 cifras y ya está. De hecho, ahora en el máster estamos hablando de eso. Compañías de seguros, financieras, bancos, ¿qué tipo son? Cíclicas. Sí, adaptadas al ciclo del tipo de interés. ¿Es todo acciones? No, nosotros hablamos de todo. Ahora, evidentemente, los estados financieros son de empresas, los gráficos de todos los índices y la negociación la puedes hacer desde cualquier tipo de activo. Nosotros te damos acceso a todos los activos cotizados del mundo, todos. Noticias en español. No, pero porque no está. Es una pena, pero bueno, está en inglés. Es Bloomberg, el Bloomberg Televisión, integrado en la plataforma, y luego los datos Reuters en los fundamentales. Bien, yo creo que en principio hemos contestado a todas las preguntas, así que si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí. Como siempre, gracias a todos por vuestra asistencia. Como siempre, es un placer compartir estos viernes, que ya es todo un habitual, con vosotros. Si os apetece, el próximo viernes otro webinar. Podéis mirar en nuestra página web, blackbird.es, también, importante, los webinars pasados donde se publican los de todos los viernes y el de hoy. Y si queréis, en el calendario de eventos, programación de los eventos, porque en Investing muchos os apuntáis
y luego tenéis que acceder a la hora del webinar. Es importante. Si queréis hacer, por ejemplo, la apertura americana el próximo viernes, mejor que nos contactéis porque os llegará un recordatorio a las 3:30 y quizás alguno no puede. No obstante, si no podéis, lo podéis ver desde webinars pasados, ¿vale? Así que nada, como siempre es un placer, un saludo a todos y hasta la próxima.